Fidel y Irena, respectivamente. Sin más, vamos a dar inicio cediéndole el uso de la palabra al doctor Juan Manuel Ortega Rodríguez. Adelante, doctor. Pues muchas gracias por su asistencia, señores y señoras de los medios de comunicación. Para nosotros realmente es un placer poder presentar un par de videos que ustedes verán a continuación, que tienen que ver con el trabajo de investigación que se realiza en la Universidad Michoacana, y específicamente sobre cuestiones de cambio climático, y también muestra la colaboración entre dos dependencias muy importantes de nuestra universidad, como son la Facultad de Biología y el Instituto para el Estudio de los Recursos Naturales de nuestra universidad. Entonces es muy importante remarcar que estos videos tienen que ver con una problemática que pues a todo mundo nos preocupa, que es el cambio climático y qué va a pasar con las especies de este país tan rico. Es un país megadiverso, y bueno, específicamente en este caso de especies forestales, ¿no? Entonces, realmente estos videos fueron elaborados por los estudiantes de la Facultad de Biología y tienen que ver con el trabajo que los investigadores realizan en estas dos dependencias. Me gustaría que pasáramos a ver precisamente estos videos, porque es muy importante lo que ahí se plantea sobre la cuestión de la reforestación. Y son nuevas, es una propuesta muy interesante que no tiene que ver con lo que normalmente se realiza durante la reforestación en nuestro país, ¿no? Entonces, vamos sin más preámbulos, si les parece, a ver estos dos videos y después pasamos a los comentarios de los compañeros, ¿no? Muchas gracias. Gracias, señor director. Estamos en instalaciones del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia, estado de Michoacán, México. Soy Cuauhtémoc Sáenz Romero. Esto es un vivero experimental, una casa de sombra, para producir arbustos que sirvan como plantas nodriza, plantas protectoras, para las plantas de oyamel, Abies religiosa, en las reforestaciones que se realizan en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, en la frontera del Estado de México y Michoacán. La intención es incrementar la sobrevivencia y crecimiento de las reforestaciones que se hacen con Abies religiosa, oyamel, Sacred Fir, en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Hemos encontrado en estudios previos que cuando las reforestaciones se realizan plantando las plántulas de oyamel bajo la sombra de arbustos existentes, la sobrevivencia es del orden del 90% a 4 años después de la plantación, y cuando se planta fuera de la sombra de arbustos, la planta se ve expuesta a temperaturas extremas día-noche en la temporada de secas, que es marzo-mayo, en la temporada de invierno seco, que es noviembre-febrero, y esas temperaturas extremas aparentemente es lo que puede matar a las plántulas, además de la sequía marzo-mayo. El problema es que ningún vivero, absolutamente ningún vivero forestal de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, ni de instituciones gubernamentales, ni de organizaciones no gubernamentales, ni de ejidos o comunidades producen plantas de arbustos. Todos producen pino pseudostrobus, o bien oyamel, Abies religiosa. Nuestra idea entonces es proveer de un método para producir planta en vivero para aquellos sitios perturbados por un incendio, por tala ilegal, por pastoreo, lo que sea, donde no existan arbustos preexistentes a la reforestación. Oyamel, Abies religiosa, es el árbol en el que se posa de manera exclusiva la mariposa monarca,
de las poblaciones migratorias que vienen de Canadá a la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en el centro de México. Algunos modelos de cambio climático indican que el hábitat climático propicio para este árbol va a desaparecer por completo para el año 2090. Si logramos establecer poblaciones de Oyamel a mayor altitud que donde se encuentran actualmente, podríamos establecer sitios de estancia invernal para la mariposa monarca bajo un clima futuro. 73, 74. Estamos aquí para establecer un ensayo de trasplantes recíprocos de Abies religiosa, Oyamel, Sacred Fair, a distintas altitudes en el Nevado de Toluca para compensar los efectos del cambio climático, porque la temperatura que ocurre a cierta altitud por el cambio climático va a ocurrir a mayor altitud. Esto llamamos migración asistida, migración porque estamos moviendo los árboles en altitud, asistida porque requiere la asistencia humana, protegida, migración asistida protegida porque usamos arbustos, árboles, abajo usamos otros arbustos preexistentes que ya estaban aquí como protectoras, les llamamos plantas nodrizas. Sí, para que veamos. Este sitio es el más alto, 4.000 metros, tenemos un sitio a 3.800, 3.600 y 3.400. Los lugares específicos donde plantamos las parcelas las ponemos siempre en sitios perturbados, es decir, no estamos quitando árboles de pinos Harvey que ya están aquí, sino estamos aprovechando los sitios perturbados, en este caso seguramente por un incendio. La tragedia del cambio climático no es solo su magnitud, sino la velocidad a la que ocurre, que impide que los mecanismos naturales de dispersión de semilla les permitan a las poblaciones naturales irse adaptando a los sitios donde ocurre el clima que les favorece. El reto es que en el presente, el clima proyectado en el futuro todavía no ocurre. Sí está en curso un cambio climático, pero todavía no ocurre la temperatura proyectada para 2030. Entonces, si uno mueve altitudinalmente demasiado la fuente de semilla, es posible que haya daño por heladas, y daño por heladas muy severo. Y no sabemos qué tanto las podemos mover sin que se mueran en el presente, pero que estén vivas en el futuro, acopladas al clima futuro. Ese es el reto y ese es el centro de nuestro tema de investigación. Bien, estamos de regreso. Vamos a dar ahora el uso de la voz al doctor José Arnulfo Blanco García y posteriormente a los realizadores de los videos que acabamos de presentar. Gracias por la oportunidad. Bueno, creo que al final el doctor Cuauhtémoc Sáenz va a hablar sobre las cuestiones más técnicas de esta investigación que estamos realizando en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y ahora en el Nevado de Toluca, los aspectos de conservación, cambio climático y la mariposa monarca, y yo me voy a referir más a esta idea de... Yo tengo 11 años trabajando en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, haciendo investigación sobre reforestaciones, maneras alternativas de hacer reforestaciones que tengan mejor desempeño y sobrevivencia en la reserva. Ya son varios años y sin embargo recientemente nos ha dado un poco la inquietud de cómo divulgar toda esta información técnica que publicamos en artículos científicos, cómo hacérsela llegar al público, y coincidimos con unos jóvenes bien inquietos, muy brillantes y creativos de la Facultad de Biología, que les están estudiando biología. Uno ya es recién egresado, pero les gusta muchísimo la edición del video, la música, la fotografía,
y los invité junto con Cuauhtémoc a que nos ayudaran a hacer cápsulas de divulgación donde en un lenguaje sencillo se diera a conocer a la población la importancia de estas investigaciones. Ellos invitan a un compañero que da el toque final porque agrega música inédita que él compone, y entonces salen unos videos excelentes con una calidad mucho mejor a la que yo esperaba, honestamente, y estamos muy contentos de esta colaboración que estamos haciendo con estos jóvenes para que el trabajo que realizamos en la zona y a nombre de la universidad tenga más difusión y sea más conocido. Felicidades a ellos, sobre todo por el trabajo que han hecho estos chavos. Adelante, es todo lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a darle la voz a los 3 estudiantes realizadores de los 2 videos que acabamos de proyectar: Martel Blanco de la Cruz, Marco Tulio Sánchez Ayala y Sergio Valencia, respectivamente, estudiantes de la Facultad de Biología. Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad a Adolfo, doctor Cuauhtémoc, al director de la facultad, del instituto. Se nos presentó una gran oportunidad para poder desenvolvernos, desarrollar estas habilidades que ya tenemos mucho tiempo buscando una manera. En lo personal, yo siempre había tenido un interés por las cámaras, y el hecho de que la facultad nos esté otorgando espacios a los jóvenes para poder desarrollar todas estas habilidades que no están tan directamente relacionadas con la biología, nos abren una puerta para poder enlazarnos, y aquí salen proyectos muy interesantes. Bueno, y pues en verdad lo que debemos plasmar pues, en estos videos no es tanto los nombres de las personas, ¿no?, que hacen esas acciones, sino el trabajo que se hace ahí, porque es un trabajo muy importante. Es un trabajo muy importante que de alguna manera puede fortalecer al medio ambiente, para que pues, las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este planeta. Y como les decía, bueno, no es tanto que se plasmen nuestros nombres, sino el proyecto, porque pues todo queda en los artículos, y a veces pues nos da flojera leerlos, o ya las nuevas generaciones no quieren leer. Entonces en un video que te plasme todo esto es como, wow, ¿a poco se está haciendo eso? Y es como muy bonito escuchar que las personas están haciendo pues algo, y ya ese algo queda como una especie de manera de reflexión para las personas, de que ok, ellos están haciendo algo, yo también puedo empezar con otra cosa, no sé, puedo empezar a reciclar, puedo empezar a usar menos desechables, y este tipo de acciones pues que puedan cambiar, ¿no?, a nuestros malos hábitos y costumbres que nos hemos inculcado desde muy pequeños para pues, poder cambiar la manera que pensamos para conservar el planeta. Y pues también otros amigos, Sergio Valencia, nos ha ayudado con la música. Creo que es muy importante la música en los videos, porque la música transmite muchas emociones, sentimientos, y él es un gran compositor, y nos está apoyando muy bonito con todo esto. Y somos un equipo que la verdad nos compartimos ideas, y todo es como un pues sí, o sea, nadie es jefe, aquí todos pues somos como líderes, y nos compartimos todas las ideas que lleguemos a tener. Entonces agradecemos por esta colaboración a los profesores y a las asociaciones. Ya está. Adelante. Yo nada más quisiera agradecer por permitirme estar en el proyecto. Pues yo, mientras les pueda musicalizar más videos y participar,
son cosas que yo también desconocía. Y yo al ver estos videos para meterles música, crear la música, pues también yo me estoy informando. O sea, yo también puedo hacer conciencia de eso. Y pues es como comentaba mi compañero Michael, un video, una película, lo que sea, un corto, no te va a transmitir igual si tú no le agregas algo que te inspire. En este caso yo trato de crear música a petición de los compañeros que puedan transmitir esa idea que están transmitiendo ellos en los cortometrajes. Así que pues, espero yo poder participar todavía en el futuro mucho más tiempo y pues componerles todo lo que gusten. Sí, les agradezco mucho a todos ustedes. Gracias a ti. Vamos a continuar ahora con el doctor Cuauhtémoc Sáenz Romero. Sí. Yo quisiera enfatizar qué es lo que es diferente de este proyecto en cuanto a reforestación. Creo que es una responsabilidad de la universidad generar conocimiento y difundirlo, y por eso felicito a Martel Blanco, Marco Tulio Sánchez y Sergio Valencia por su talento y la calidad de su trabajo que nos permite llegar a un público al que usualmente no llegamos. Y lo que estamos haciendo diferente es, lo resumiría de esta manera: estamos usando arbustos como protección para la edad temprana de las plántulas, porque son muy vulnerables a morir por temperaturas extremas, frío en la noche, calor en la temporada seca, marzo-mayo. Esta idea de protección con un arbusto es idea del doctor Arnulfo Blanco y el doctor Roberto Lindi, que está en el IES de la UNAM, y hace una gran diferencia porque usando las plantas nodriza como protectoras de las plantas de oyamel, avis religiosa recientemente plantadas, podemos tener sobrevivencias del 90%, y si plantamos fuera de los arbustos, tenemos resultados de que la sobrevivencia es solamente 10%. Entonces, reforestar teniendo un 10% de sobrevivencia, pues realmente es tirar el dinero. Todo el mundo está de acuerdo en hacer reforestaciones, pero no es nada más plantar, sino hay que generar condiciones posteriores a la plantación, y el arbusto les da esta protección. Usamos Baccharis conferta, que le llaman escobilla. La parte del primer video tiene que ver con el asunto de que ningún vivero de la Reserva de la Biosfera La Monarca ni de Michoacán produce arbustos en un vivero forestal. Todo el mundo produce pino y oyamel. Entonces no hay una cultura, y eso fue un reto para el proyecto, de cómo producirla. O sea, simplemente preguntamos a la gente local, ¿cuándo está disponible la semilla para colectar? Pues no sabemos, porque nunca la han colectado, ¿no? Entonces no pudimos propagar la planta por semilla, lo hicimos por clonación, es decir, enraizamos ramas, es una producción clonal, un método asexual. Así producimos las plantas de Baccharis conferta, nodrizas del primer video. El segundo video lo que tiene de innovador es, estamos plantando oyamel más allá del límite altitudinal superior al cual de manera natural están las poblaciones de avis religiosa, que es aproximadamente 3.500 metros, máximo 3.600, algunos individuos aislados, porque el clima se está subiendo en la montaña a mayor altitud debido al cambio climático. Entonces, la tragedia, hay muchas tragedias involucradas en el cambio climático, pero una es el clima propicio para el oyamel va a desaparecer dentro de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca para fin de siglo, y la montaña se nos acaba, es decir, no podríamos plantar más allá de las cumbres, que es 3.550 más o menos, y son pues afloramientos rocosos, ¿no? O sea, no hay casi superficie y no hay suelo a esa altitud. Eso implica que para salvar al oyamel, que es la manera de salvar a la mariposa monarca, tendríamos que establecer sitios de estancia invernal fuera de la reserva, complementarios a los que ya está en la Reserva de la Biosfera, el Rosario, Sierra Chinco y demás. En este caso a una altitud mayor que no tenemos en la reserva, y sería el Nevado de Toluca. Entonces estamos haciendo esta experimentación, plantar a 3.800, 4.000 metros, como referencia 3.600 y 3.400, que sí hay oyamel, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces queremos medir sobrevivencia y crecimiento. La otra cosa que quiero enfatizar es la participación local. O sea, tanto en las reforestaciones en Sierra Chincua como en el Nevado tenemos una muy importante participación local. En el caso de Sierra Chincua es el ejido Cerro Prieto, en el caso de la Monarca, del Nevado de Toluca es la comunidad de Calimaya. Nosotros pensamos que
nosotros como investigadores estamos muy presionados por los sistemas de evaluación externos, como el Sistema Nacional de Investigadores, o internos de la propia universidad, para publicar artículos en revistas indizadas, científicas, etcétera. Claro que es un producto muy importante, pero no es suficiente. Como bien mencionó aquí uno de los estudiantes, muy poca gente lee esos artículos, están en inglés, en un lenguaje muy denso, muy complicado, y realmente no es el vehículo para llegar al público en general. Creemos que el cambio climático se puede frenar solamente con una importante participación ciudadana, de abajo hacia arriba, no tanto de arriba hacia abajo, y los ciudadanos no pueden frenar el cambio climático si no actúan, y no van a actuar si no están informados. Entonces, este tipo de divulgación es muy importante porque hace llegar a la ciudadanía la información de qué se tiene que hacer para enfrentar el cambio climático. Y yo por eso estoy muy agradecido por los realizadores y por Arnulfo, que fue el que ideó este proyecto de divulgación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a cerrar esta rueda de prensa con la participación del doctor Alberto Gómez Chávez. Adelante, doctor. Bueno, pues muchas gracias a los compañeros de los medios, muchas gracias a Juan Manuel, director de la Facultad de Biología, a Cuauhtémoc, compañero del trabajo del Instituto de Recursos Naturales, a Arnulfo, buen amigo de muchos años, compañero de la Facultad de Biología también, como la que tenemos a los chicos. Yo no tuvieron la mala fortuna de tomar clases conmigo, y por eso están haciendo estas cosas tan fabulosas. Y yo puedo decir, tenemos, ya lo mencionaron, tenemos una brecha muy grande. Una de las líneas que estamos siguiendo y que hemos estado trabajando durante los últimos 2 años es poder generar información en forma de manera de infografías, manera de videos cortos, manera de podcasts que permitan a la gente tener un acercamiento hacia al conocimiento científico que genera la Universidad Michoacana dentro de sus diferentes dependencias, y qué más que a nosotros nos está enseñando. Nosotros tenemos una manera de hacerlo, somos de una generación, pero tenemos una generación nueva que está tomando esa parte, ese relevo, que nos está diciendo la mejor manera de hacerlo y la mejor manera de llegar a la gente de mi edad, de mi generación, es esta, que tenemos que, lo dijo uno de los chicos, a veces no les gusta leer a los estudiantes, lo quieren platicadito y lo quieren bonito y con coloritos. Los análisis de videografía y los análisis de videología indican que si uno no capta la atención del público durante los primeros 30 segundos, ya no va a ver lo demás. Entonces es toda una técnica especial. Incluso la gente que se dedica a medios de comunicación y que se dedica a difusión tiene que tener esto en cuenta. Estos materiales son de muy buena calidad, están producidos por estudiantes. Creo que es muy loable este trabajo que han hecho, y lo más importante es tomar la iniciativa como institución, como dependencias, ir hacia adelante y decir, tenemos esta situación, no estamos llegando y podemos hacerlo así. Vamos a ver, uno de los excelentes indicadores que tenemos gracias a los sistemas de redes sociales son la cantidad de personas alcanzadas en un cierto tiempo. Vamos a ver cuántos videos, cuántas veces es visualizado, se puede ver dentro de las cuentas de las diferentes redes sociales, cuánta gente vio, cuántos minutos, cuánta gente vio qué parte de los videos, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos permite tener una incidencia social a la cual la universidad muchas universidades han sido criticados, hemos sido criticados en medio académico por no regresarle a la sociedad los medios con los que estamos generando toda esta información. Y eso es extremadamente importante. Redituar, regresar a la sociedad y decir, mire, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos trabajando. Tenemos una serie de crisis desde el punto de vista de la academia a nivel nacional. Hay mucha gente que cuestiona la investigación científica. Tenemos muchos tipos de ciencia diferentes. Tenemos ciencia aplicada, ciencia que no tiene aplicación directa, pero es igualmente valiosa. Y esto nos permite llegar a mucha más gente de una manera más efectiva y más funcional. Entonces yo les felicito a los chicos que están haciendo su trabajo, obviamente al doctor Cuauhtémoc, a Juan Manuel, aquí de la Facultad de Biología, porque estas son las iniciativas que tenemos que impulsar en la universidad, que tenemos que impulsar en nuestras dependencias y sacar adelante las cosas con los muchos o pocos recursos que tengamos, pero tenemos que marcar la diferencia de lo que estamos haciendo. Y esto es lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando el día de hoy. Esto es lo que tenía que decir. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Agradecemos a todos los que nos vieron a través de nuestras redes sociales